Pregunta totalmente bíblica, está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Te estoy hablando de la palabra de Dios. John, déjalo ahí, déjame hacer una pregunta. Sí, no, de ahí vas, de ahí, disculpa, de ahí va Franco, un ratito, Cristian, de ahí toca A Franco, ver, un ratito, que me haga la pregunta a mí, John, que me haga la un pregunta. ratito, ahorita, voy a hacer un ratito en orden, pero déjame terminar yo voy a preguntar a Brian, mira Brian, Vamos a estamos ver leyendo si el se... capítulo 13, Cristian, un ratito, para tú mismo. Sí, yo le voy a hacer la pregunta más fácil, dice, capítulo 13 lo que dice ya, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, es decir, en ese grupo está hablando Brian de todo lo creado. La pregunta es, ¿por qué en ese todo lo creado no está Jesucristo si tú, o el Cordero si tú dices que es creado? Así de sencillo. Da tu explicación para entenderte. ¿Por qué en ese grupo de todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar no está Jesucristo o no está el Cordero? Esa es la pregunta, es sencillo, Brian. Te escuchamos. De ahí pasamos con Selvi. Eso es la palabra al predicador. No quiere responder. Ok, También se muchas respeta. gracias. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Ya todo, el texto dice, Apocalipsis 5:13, dice, ya todo lo Ajá, creado que está en el correcto. cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. O sea, está hablando un grupo de todo lo creado. ¿Por qué en este grupo no está incluido el Cordero? Si usted dice que el Cordero es creado, ¿cuál sería tu explicación? Adelante. Correcto, correcto. Sencillito. El texto está diciendo que todo lo creado rinde, dice, le da gloria, honra, alabanza al Cordero que fue inmolado. Entonces, porque todo lo creado le dé honra a Jesucristo, no hace a Jesucristo que no sea creado. Sencillo, les doy la respuesta por qué. Porque la Porque misma escritura dice que cuando Dios resucitó a Jesucristo, cuando lo resucitó, lo dio por cabeza. Este fue Dios que lo dio por cabeza. De hecho, en Apocalipsis, cuando dice el principio de la creación de Dios, allí Jesucristo es creado. En la palabra el principio de la creación de Dios, en Apocalipsis 3:14. John, ¿tienes el interlineal ahí? ¿Listo? ya está desviando del versículo, ¿no? Está saliendo del Apocalipsis versículo, pero 3:14. Estoy respondiendo la pregunta. no te salga. Apocalipsis 3:14 dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. La palabra principio significa que Él es uno de ellos. La palabra principio y primogénito significa que tuvo inicio. Y la palabra primogénito significa que es parte de. Si tú tienes un hijo y es tu primogénito, él no eres tú y él no te precedió a ti, tú lo precedes a él porque él es el primogénito de tus hijos. Y Jesucristo recibe gloria y alabanza y ahí Brian te contestó desde la primera. Te dijo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para ti que eres Dios. No dice así. Para nuestro Dios. No dice, nos has redimido para ti que eres Dios. Jesucristo es el medio que Dios usó para redimir a la raza Se caída. desvía al tema del prototocos, ¿no? Bueno, John, he contestado la pregunta usando textos bíblicos. Ahora me toca hacer una pregunta a mí. No, Ok. ahora Suelta la pregunta. Ha contestado, Cristian. Suelta la pregunta. voy a replicar su respuesta. A eso se Ay, hace en un diálogo. Espérate, Selvin, de ahí pregunta. Replica, Voy Cristian. a Adelante. replicar. Todos son testigos de que Predicador Selvin no contestó la pregunta, ¿no? La Biblia es muy clara, dice que todo lo que ha sido creado en los cielos y debajo de la tierra y en la tierra y todo lo que en ellos hay le da la gloria al que el que está sentado en el trono y al Cordero. Selvin ni siquiera trató de razonar que si está diciendo todo lo creado, pues Jesús no es creado. Porque si fuera todo lo creado, Jesús tendría que estar dentro de todo ese grupo creado. Sin embargo, todo lo creado más bien le da la gloria a Él y al Padre. Y de hecho la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero como Él no puede
justificar esto se va al término prototocos. La Biblia dice que Cristo es el primogénito de la creación. ¿Qué significa eso? Eso significa que Él es el primero que estuvo antes de todo lo creado. No que Él fue el primer objeto creado, sino que Él es el primero que estaba antes de todo lo que ha sido creado en el mundo. Por eso la Biblia dice en Juan 1:3 que todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de la creación. ¿Por qué? Porque Él estaba primero antes que todas las cosas sean creadas. Así que Selvin está refutado, no pudo contestar la pregunta y también está refutado con lo del primogénito. Ahora que lance su pregunta, porque acá fue evidente que no lo pudo contestar, no estamos en tu live, por eso... No usaste ni un texto bíblico para refutar nada, no usaste ni un texto bíblico. Porque lo que yo dije, sí voy a hacer mi pregunta, pero es que mira, John, hay una cosita que... Estamos manejando Cristian, uno por uno, Cristian, estamos manejando bien. ¿Usé la Biblia o no usé la Biblia, John? ¿Usé la Biblia o no? Se usó texto, Selvin. Usé la Biblia. Si para ti lo que dije no es la Biblia, tienes un grave problema con la palabra de Dios. John, ¿puedo hablar, John? Haz tu pregunta, Selvin. Adelante, te estoy diciendo hace rato. Ah, ok. Sí, es que como él me mencionó a mí, que yo no hablé lo que él dijo, entonces yo creo que en mi manera de hablar, en mi minuto de hablar, también puedo decir lo que yo quiera, no lo que él quiera que yo diga. No hay un versículo que diga que Jesucristo así. Cristian, esta es mi pregunta. ¿Hay un versículo en la Biblia que diga Jesucristo, creador de los cielos y de la tierra? Adelante, Cristian, espero tu texto. Juan 1, en el principio era el Logos, era con Dios y el Logos era Dios. Este es el principio. John, ¿escuchaste mi pregunta? Todas las cosas. Estoy respondiéndote con la Biblia. Deja responder. John, apágalo porque no me está dejando responder. No, John, le voy a dar la Él pregunta y no deja responder porque sabe que se le va a refutar ahorita. La pregunta de Selvin fue, apágala. Permíteme, John. John. Un ratito. Silencio todo. Escucha un ratito. ¿Me pregunta usted, John? John, ¿usted me escuchó mi pregunta, John? Selvin, espérate, escucha. Cuando alguien pregunta, estamos manejando ordenadamente, por favor, no nos estamos insultando, hay que manejarnos así. Que alguien pregunte, Selvin, tú le vas a preguntar, no te va a aparecer su respuesta, está clarísimo. Sí, pero John, escucha mi pregunta, John. Es que él no escuchó mi pregunta. Pero la estoy respondiendo, ¿por qué interrumpes? Es correcto, John, yo quiero quedar claro no con mi pregunta. No estamos en tu live para que interrumpas las preguntas que haces a las personas que te contestan. Estoy hablando con el anfitrión, Cristian, estoy hablando con el anfitrión, por favor. Celio, pero escucha, Celio, o sea, vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Tú haz tu pregunta, Celio. Te voy a hacer la pregunta, John, y quiero ver si tú la entiendes primero mi pregunta. Mi pregunta es... Me está haciendo a mí y yo voy a seguir contestándola. Sí, correcto, pero quiero que el anfitrión sea testigo de mi pregunta. No estamos en tu live. Tú ya me preguntaste, ahora yo te respondo. Ahora te haces responsable. ¿Puedo hablar con el anfitrión? ¿Tiene mando el anfitrión para que yo pueda hablar con él? Yo voy a responderla. Yo la voy a responder. No me cortes. Y no es tu live. Okay, voy a hacer mi pregunta entonces, John, otra vez. Mi pregunta es... ¿Cuál es? Cristian, quiero un versículo en la Biblia que tenga las palabras así como están en Hechos capítulo 4 del Padre, que dice creador de los cielos y de la tierra. Esta es mi pregunta. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que diga Jesucristo, creador de los cielos y de la tierra, que diga así, Jesucristo, creador de los cielos y de la tierra. Adelante. Esa es la pregunta que estoy haciendo. Necesito un versículo que diga así. Necesito que lo silencies porque él sabe que cuando yo le respondo... Apaga tu micro, Sergio. Apaga tu micro. Apaga tu micro y vas a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Respóndele, yo solo te voy a contestar con la palabra de Dios. Pero respóndele no con sofismas. O implícitamente, no es necesario explícitamente. Implícitamente también le puedo responder. Yo le voy a responder con la Biblia, ¿sí? A este falso predicador. La Biblia dice en Juan, no pongas adjetivos. Bueno, a este predicador. La Biblia dice en Juan 1 que en el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho pudiera haber sido hecho. Versículo 14, y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea,
te estoy contestando con la misma Biblia. Todavía no termino de responder. Con esto voy a responder. Tu pregunta fue, quiero que me des un versículo explícito que diga de que Jesús creó los cielos y la tierra. Te lo voy a volver a responder. La Biblia dice que todas las cosas... ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Que todas las cosas fueron creadas por Él. Y para rematarla, Colosenses dice, ya sean tronos, ya sean potestades, ya sean imperios, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, porque todas las cosas en Él subsisten. Yo solo te estoy hablando con la Biblia. Termino con esto. Pronostico que Selvin solo va a decir, él me habló de los concilios, él me habló de sus opiniones. Yo en este momento te estás enfrentando contra la palabra de Dios, que afirma que en Cristo fueron creadas todas las cosas y que Él creó todo. ¿Sí? Ahí tienes la respuesta que querías. Proviene de la palabra de Dios, no de mi propia opinión personal como tú en tus live haces. Ok, Selin, tiene como 3 minutos. Adelante, Selin. ¿Quieres replicar? Gracias, John. Bueno, yo creo que no necesito dedicarle tiempo a este señor. Él siempre está refiriéndose a nosotros con ofensas, con malos nombres, con etiquetas. Yo no lo voy a hacer, ni quiero que seguidores míos lo hagan así y que insulten personas como ustedes nos insultan a nosotros. Y mi respuesta no la escuché porque yo quería que el anfitrión entendiera mi pregunta. La pregunta fue si hay un texto en el Nuevo Testamento que diga estas palabras. Creaste los cielos y la tierra. Que diga... Sí, Hebreos 1.10. Hebreos 1.10. Estás metiéndote y no te han invitado. No interrumpas. Yo pregunté si había un versículo en la Biblia que diga estas palabras. Jesucristo, creador de los cielos y de la tierra. No hay un versículo reconocido por la Academia Trinitaria, y le puedo citar teólogo tras teólogo, que ellos admiten que no hay un texto. ¿Me estás interrumpiendo? ¿Me estás interrumpiendo? Que no hay un texto. Los propios académicos no tienen un texto admitido que diga Jesucristo, creador de los cielos y de la tierra. Y termino con lo de Juan 1.3. La palabra que está en Juan 1.3 no es lo que él está diciendo, porque dice, todas las cosas por él fueron hechas. La palabra por él no está hablando de crear nada en Génesis, porque la palabra día en el griego no significa lo que él está diciendo. Día es... No, dice, en él fue creado todo, dice. No, estás interrumpiéndome nuevamente y dijiste que no eras irrespetuoso. No prendas tu micro, Cristian. Termina, Selin. Ok. La palabra día significa a través. O sea, como instrumento que Dios hizo, que por medio de Jesucristo se hiciera lo que se hizo a partir del bautismo. Eso es lo que está diciendo. Así que, John, te agradezco el tiempo. El versículo que yo pedí era que dijera Jesús, creador de los cielos y de la tierra. Tal como tú dices, me podía dar porque los académicos admiten que no existe ese versículo. Solo en la Biblia de Cristian Izquierdo existe. Colosenses. Un ratito, Cristian, no prendas tu micro, Cristian, tranquilo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Porque va a irse corriendo este señor. Colosenses. No prendas tu micro, un ratito, Cristian. Te voy a hacer una pregunta. Antes que salga corriendo, Colosenses dice que en él fueron creados... Cristian, no prendas tu micro, no te quiero bajar, déjame hablar. Tranquilo, Cristian. En la tierra. O sea, la Biblia sí lo dice. Que tú lo niegues es
No prendas tu micro un ratito, Cristian, de ahí vas a hablar. Una pregunta. En Juan 5:23, la pasada yo te toqué el tema. Yo toco el tema todos los unitarios como tú y todos me han respondido igual. Te quiero hacer de nuevo la pregunta porque de repente has cambiado. Ahí dice en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Yo la pasada te dije que hay una igualdad de honra. Al final medio que sí me lo reconociste. Te hago de nuevo la pregunta. Acá hay en este texto una igualdad de honra. ¿Lo reconoces o no lo reconoces? El texto lo tomas como texto espurio. Adelante, Celio, te escucho. John, la palabra honra no significa que todos adoren a Jesucristo porque es Dios. La honra que se le está dando al Hijo es en representación del Padre, porque Sí. Jesucristo lo dijo más adelante, que el que a vosotros persigue, a mí me persigue, y el que me persigue a mí, persigue al que me envió. Entonces, perseguir a un creyente es perseguir al propio Yeshua, y perseguir a Yeshua es perseguir al propio Padre. Los que persiguieron a Yeshua recibieron la ira del Padre en el año 70 porque destruyó Jerusalén y el templo por medio de los romanos. Ahora, regresando a tu pregunta de la palabra timao, la palabra dar honor, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, tú no estás honrando a tu padre y a tu madre porque son Dios. Los estás honrando porque son tu padre y tu madre. Yo honro a Jesucristo como honro al Padre, porque a través de Jesucristo veo al Padre. A través de Jesucristo llego al Padre. Cristo O es sea, la imagen del Dios invisible. a ver, Para mí, entender, Celio. Cristo, a través de Cristo, llego al Dios de Jesucristo. Por John, eso honro a Cristo como honro al quiero Padre. decir algo porque ya me bajo. Cristian, déjame terminar, Cristian, estoy hablando un ratito, Cristian, tranquilo. A ver, Ya, quiero entender, quiero decir- tranquilo, Cristian, déjame terminar. Estoy haciendo mi pregunta, tranquilo, Cristian. Celio, una pregunta, quiero entender. O sea, tú me estás diciendo que honras a tu padre, honras a tu madre, pero tú honras a tu padre y a tu madre igual que honras al Padre, al Dios Padre. ¿Eso me quieres decir, Selvi? En el contexto que yo te lo dije es acerca de la palabra timao. La palabra timao significa dar honra por lo que alguien es. Jesucristo se le da honra. ¿Puedo contestar yo? Sí, sí, adelante. Ok. Jesucristo se le da honra, dice, honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, ¿qué es la palabra que está aquí? Cuando dice que honren al Hijo, escucha bien, que honren al Hijo, y la palabra katos, la palabra griega katos, dice de acuerdo a, significa que al Hijo se honra por lo que él se está honrando. En el griego, la palabra es que se honra por lo que es él. ¿Quién es Jesucristo? Es el Mesías de el Dios eterno. Tú tienes que honrarle porque él es el representante del Padre. Lo honras como si fuese el Padre, porque el que persigue a Jesucristo persigue al Dios eterno. Y si el que me persigue a mí persigue a Jesucristo. O sea, que el que honra al Hijo lo honra como si fuese el Padre. No lo honras porque es Dios. El texto no dice, ay, que honren al Hijo porque es Dios. Eso se lo inventaron ustedes. Para entender, Selvio, o sea, Ya me voy, ¿sí? Déjame hablar, John, reconociendo- porque ya me voy antes que se huya Selvi. Mira, yo Estás quiero decir reconociendo, esto. un ratito, Cristian, déjame terminar mi pregunta. ¿Hay una igualdad de honra entre el Padre y el Hijo en este texto, sí o no, Selvi? En el Te 5:23. lo acabo de decir y te lo vuelvo a repetir. Se honra al Hijo como si se honra al Padre, porque el que ve al Hijo ve al Padre. Pero a ti te gusta Jesucristo. preguntar, pero Selvi, a ti te gusta preguntar explícitamente, has preguntado un texto en antes y se te ha respondido. Yo te he dicho claramente que no es explícitamente. De nuevo parece que me ¿Y qué estás es lo que toreando. estoy Te hago una diciendo? Te pregunta. estoy diciendo que Te dice hago una cómo se pregunta, honra pero al Padre. ¿No dice el texto así? pero hay una ¿Cómo igualdad dice de el honra. texto, John? ¿Cómo dice? No, ahí que- no dice igualdad de honra. ¿A dónde está la palabra igual? Ok, para que Yo me todos podía honren dar la palabra igual en ese texto. ¿A dónde está? conforme. En el hebreo dice cómo es conforme. No, aquí no está en el hebreo, aquí es griego. Acá estamos hablando de ¿Ya Juan, en viste el la griego. palabra que está ahí? La palabra ketos. La En palabra el griego ketos. dice conforme, dice. Conforme es Sí, igual. pues, correcto, es la palabra katos. ¿Y Y te es fíjate cuál conforme. es la palabra katos que está ahí? ¿Qué Conforme. significa? Conforme. Es correcto. Dice que Así se es. honra al Hijo conforme se honra al Padre. Hablando de igualdad, pues, Sergio, tú Honrar, eres- John, pero tú eres inteligente, ¿sabes? Significa John. que es igual. Honrar no De la misma significa manera significa que la es palabra en Dios, griego. John. Yes.
John, Celi, mira, ojo, Celi, la mira. palabra Yo te honrar, conozco, honrar Celi, yo al te hijo conozco, tú como dices, se honra pero al tú eres padre, estudiosito, es pero que tú eres tú estudiosito en honras griego. al representante como si fuese el enviado. Dice el que le da honor al enviado está honrando al quien lo Ya envió. me tengo que El ir, que a John. mí Pero, me A ver si me persigue, dejas persigue hablar. al que me ¿Sí? envió. pero Ya tranquilo, me tengo Cristian, que John, ir. tranquilo, John, te voy a hacer última. una pregunta. Ahora me toca a mí hacerte una pregunta, John. No, no, ¿Me no me estás permites? respondiendo. ¿Me permites, No, John? que no me estás respondiendo, pero no me estás respondiendo. ¿Hay igualdad Yo de me honra, voy. sí o no? Quiero decir algo Igualdad nomás. de honra. Te contesté que sí, John, que se honra voy a hablar igual y ya como me se bajo honra. porque Igualdad de tengo honra. Yo cosas que no hacer. puedo Celi. hablar. Aquí no ¿Ya? hay Igualdad, respeto, John, para Entonces, poder hablar. Aquí no hay voy a, respeto. voy a, Aquí no hay voy a, respeto. voy a hablar porque ya me... a ver, Selvin, yo te estoy hablando de igualdad. Me interesa saber si hay igualdad de John, pero honra. ¿de dónde sacaste la palabra igualdad? Dámela. ¿Dónde está? Porque conforme, ¿cómo significa igual? Ok, Pues, conforme tú sabes significa muy bien. igual. Claro, pues Selvin. Si digo, hace esta casa conforme la otra casa, ¿qué John, significa? ¿Qué estoy de pues Selvin? acuerdo, pero dice, gramaticalmente dice igual. Pero a ver, se entiende que es igual, pues Selvin. ¿Qué significa John, igual? dice Se entiende. gramaticalmente igual. ¿Dice ahí igual? La palabrita explícita no está, pero John, conforme significa contesta mi igual. pregunta. ¿Dice gramaticalmente dice igual? Explícitamente no dice igual, pero se entiende que significa igual. Dame una Biblia que lo traduzca por igual. En tu Biblia solamente, ¿verdad? Conforme no es igual entonces. O sea, para ti conforme no es Bueno, igual. dime tú, ¿por qué ninguna Biblia lo tradujo por igual? ¿Por qué Pero no? yo te pregunto, por esto estamos conversando, Sergio, que yo te pregunto, John, conforme tú no es igual. sabes que estás agregando, Si yo estás te digo, forzando el haz una texto a que casa diga. conforme a estas casas, ¿qué significa? Igual, ¿no? Te pregunto, John, ¿por qué no hay ninguna Biblia que tradujo la palabra kaitos por igual? ¿Por qué? Porque, a ver, porque conforme tiene su, a ver, en el español también una palabra Bueno, tiene pero muchos John, no están significados. contestando mi pregunta. ¿Por qué no hay ninguna Biblia que lo traduzca por igual? Si es así como tú Porque, dices. porque para igual tiene muchos, o sea, muchas palabras se usan. Bueno, entonces contesta mi No, pregunta. ¿Por qué no hay ok, ninguna Biblia que lo ok, traduzca ok, por la ok, palabra ok, igual? ok, ¿Por ok. qué? No metamos igual, no metamos igual. Mi pregunta es, conforme, Hay que quitarla. Entonces, ¿cómo sí, tenemos que honrar al hijo? igual, Como se honra igual. al padre. Así es, cuando tú dices Oh, espérate, conforme, ¿qué espérate. significa? ¿Volviste a decir igual? ¿Volviste a decir igual? Conforme, conforme. Cuando tú dices algo Conforme. conforme, No, ahí no así dice es. conforme tampoco. Dice En cómo. en el griego es conforme. En el Mostrame griego, una Biblia que lo traduzca por conforme. pero tú no manejas el griego, Selvin. Tú varias veces Te en tu estoy rama no. preguntando. No, yo no manejo el griego. Dame una traducción que traduzca la palabra katos por Selvin, todos te conforme o vemos por aquí que igual. cuando tú agarras los textos, tú te buscas el griego y agarras el significado del Pero griego y John, para te tu estoy expresión. preguntando. Yo estoy tomando el texto como está traducido ahorita. Ya, pero yo te estoy diciendo en el griego significa conforme y vamos a agarrar conforme. Conforme que Correcto. no significa John, igual. Si no es igual, ¿qué entonces, significa conforme? cuando se persigue a Jesucristo, ¿a quién se persigue? Estoy hablando de honra, no de otra cosa, Selvin. Estoy Sí, hablando de porque él honra. dijo que honren al Hijo como honran al Padre, ¿correcto? O sea, ya, para entenderlo, ya hay una desigualdad de honra en este texto. En Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como ¿Quién honran es al Padre. Hay mayor, una John? ¿Quién desigualdad es de honra. mayor, el enviador o el enviado? No, yo quiero saber de honra, no quién es mayor. Hay una desigualdad de honra. John, dice que honremos al Hijo como honramos al Padre. Pero la ¿Cómo? pregunta que yo te estoy haciendo a ti, ¿quién es mayor? Esta es mi pregunta para ti. ¿Quién es mayor, Pero el enviador ¿cómo o te el voy a enviado? responder si no me has respondido? Tú no me estás probando que hay una desigualdad de Bueno, honra. John, Acá porque tú me quieres que yo te conteste con la palabra igual y tú no me puedes probar en el griego que esté la palabra igual. por eso, no me contestes igual. Pero entonces yo te digo, hay una o sea, hay diferencia. La honra que habla acá con Dice lo que el texto dice, que se honra al Hijo como se honra al Padre. Y te contesté 7 veces ya. ¿Qué significa eso, pues, para ti? ¿Qué significa? ¿Desigual o Que igual? se honra al Hijo como se honra al Padre. Ya, ¿qué significa? ¿Desigual o igual? En la honra que le das al Hijo lo haces como si honrases al Padre. Eso es lo que está diciendo. Por eso, ¿es desigual o igual? Para entenderte. Para que todos Te estoy entendamos. diciendo, honrar al Hijo como si honras al Padre. Sí, ¿qué significa eso para ti? ¿Es desigual esa honra o desigual esa ¿Qué honra? significa que estás honrando al Hijo en representación del Padre? ¿Cómo? ¿Igual o desigual? Esa honra. Bueno, ¿quién es mayor, el enviador o el enviado? Pero yo te estoy hablando del texto, no tu creencia. Estoy hablando del Correcto, texto. John. Desigualdad Entonces, o ¿quién es igual. mayor, el enviador o el enviado? Pero el texto, ¿qué cosa para ti? ¿Quién es mayor? Contéstame, ¿quién es Pero mayor? ¿El yo te enviador o el estoy haciendo la enviado? ¿Quién es pregunta. mayor? Te voy a contestar. Te ¿Quién es voy a mayor? contestar. ¿Pedro o Jesucristo? Termine de contestar. O sea, según tú, acá hay una desigualdad. Bueno, John, si tú dices que no te contesto, ¿No me estás contestando? ¿qué dice el texto? Te lo voy a leer textualmente. Dice el texto, para que todos honren al Hijo. ¿Cómo? Honren al Padre.
Sí. Jesucristo no dijo que me honren igual como que si yo soy Dios, como el Padre. Ahí no dice eso. Hay una Dice desigualdad de... clarito que le des honra como el Padre. Así es. Hay una desigualdad de honra en el texto, según tú. Sí, porque el Padre es mayor, ¿o no es mayor el Padre? Lo torciste ese texto, lo ¿Me torciste, vas pero a ahora dejar sí hablar? te escucho. No, no, Ahora, te- ahora va mi pregunta, John. Ahora va mi pregunta para pregúntale, ti. John. quiere participar, la pregunta que está abajo. Te Oh, no, no, preguntarte, no, tú me dijiste que te podía hacer una pregunta. Ok, entonces espérate, disculpa, Ok, me aquí haces va una mi pregunta pregunta. rápida. Aquí va mi pregunta Ya, rápida. Suéltame, ¿Quién suéltame es mi pregunta. mayor? ¿El Ya. enviador o el enviado? Según el texto, el enviador, pues eso dice el texto. Ok, ¿Cuál es el y problema? si honran a Pedro igual que a Jesucristo que lo envió, ¿Pedro es igual que Jesucristo? Es que está, a ver, es que me mezclas Pedro, me mezclas tú al decirme el enviador. Sí, porque lo hago en el asunto de quién es mayor, si el enviador o el enviado. Entonces, si honran a Pedro igual que a quien lo envió, ¿es Pedro igual a Jesucristo? Es que ese tema te lo voy a responder con total amplitud. Feli, por ratito, déjame que participe Adelante, abajo. contéstame pues, contéstame. Sí. Adelante. ¿Quieres opinar o quieres preguntar? Adelante, Entonces Franco. no me vas a contestar porque yo ya me voy a Te voy a dormir. contestar, tranquilo. ¿Quiere Qué participar el manera, debate? John, de llevar mal tu live. Qué manera. Franco, no te gusta mi like, lo que uno hace, Franco, es retirarse. Cuando algo no te gusta, uno se retira. No es educación hablar así. Ahora sí, Franco, hablemos haz tu pregunta, no, para conversar, los dos solos. Prende tu micro, no lo apagas para nada, Franceli. Pago. Ok, es que me está presionando el de abajo, Celi. Hace rato está esperando el hermano, estoy con dos cabezas pensando. Adelante, ahora sí, haz tranquilo tu pregunta, te lo voy a Ok, responder. mira, John. La pregunta mía es, Ok. solo contéstame rápido este de sí o no. ¿Quién es mayor, el enviador o el enviado? El enviador. Ok, entonces, si honran a Pedro, que fue enviado por Jesucristo, al honrarlo, como honran a Jesucristo, a Pedro, ¿es Pedro igual a Jesucristo? A ver, desmenuza, ve esa parte de lo que no te capto. No, hazme un pequeño. Ok, porque como tú, o sea, te estoy haciendo la pregunta de acuerdo a la lógica que tú pusiste cuando tú me preguntaste. En tu lógica tú me hiciste que yo dijera que al honrar a Jesucristo como se honra al Padre es porque Jesucristo tiene igualdad con el Padre. Eso es lo que me dijiste, ¿correcto? Así es. Correcto. Entonces mi pregunta basada en que si el enviador es mayor que el enviado, cuando se honra al enviado, ¿es porque es igual al enviador? ¿Cómo se borra el enviado? Haz más claro tu pregunta, está muy ambigua tu pregunta, no te puedo responder. Ok. Haz más El claro. Padre es el enviador y Jesucristo es el enviado. Sí, es Entonces, correcto. el enviador, que es el Padre, es mayor que el enviado. Entonces pregunta, cuando se honra al enviado, ¿es porque es igual al enviador? Cuando se le honra al enviado, ¿es porque es igual al enviador? Es que, a ver, si estamos hablando de honra, ahora tú me dices a ver, cuando tú usas una palabra de mayor, o sea, me tienes que sacar el contexto, pero en contexto, dame el texto, por favor, vayamos con el texto, no me sueltes la palabra así, dame el texto, ¿a qué te refiere mayor eso? Para entendernos, si no te voy a responder una cosa por Bueno, otra. cuando Jesucristo dijo, el Padre mayor que yo es y el enviador es mayor que el enviado. Sí lo dijo, correcto, ya. Ahí lo dijo. Correcto, en Juan 14:28. Juan 14:28. Juan 14, Ok. 28. Entonces, Juan si el 14. Padre es mayor que Jesucristo, dice porque el enviado no es mayor que quien lo envió. El enviado no es mayor que quien lo envió. Así es. No te Eso respondo. está en Juan 13, versículo 16. Mi pregunta es, cuando se honra al enviado, que es Jesucristo, como honran al Padre, que es el enviador, ¿lo honran porque es igual al Padre? Sí, ahora sí. No interrumpas. Dame voy a responder 3 minutos, después tú refutas. Es que ya te entiendo de dónde vas, que estás mezclando. La Biblia dice que Cristo es hijo del hombre y que la Biblia dice que Cristo es hijo de Dios. O sea, eso lo dice la Biblia explícitamente. Ahí viene la explicación un poco complicada que ten paciencia para entenderme. La Biblia dice que Cristo es el hijo del hombre y no deja de ser hijo de Dios. Al decir hijo del hombre se entiende que tiene, o sea, ha salido de un hombre, o mejor dicho, tiene parte carnal, parte física. Entonces, pero al decir hijo de Dios,
no va a ser una parte, no va a ser una criatura, tiene que ser, o sea, tiene que salir de la esencia divina de Dios, o sea, tiene divinidad, o sea, Cristo es divino porque es hijo de Dios y es humano porque es hijo del hombre. Las dos cosas tú sabes que están explícitas en la Biblia. Ya, ahí viene la explicación por ti. Cuando tú me sueltas la pregunta, hay que ver a qué se está refiriendo. Ahí cuando tú dices el Padre es mayor que el Cristo, cualquiera dice a la primera, por tanto Cristo no es Dios porque es mayor. No, es que estás hablando del hijo del hombre. Se entiende que la Biblia dice que Cristo se encarnó, o sea, se hizo carne, dice. Cristo se encarnó. No sé si tú crees, esa es tu creencia, pero nosotros creemos que Cristo se encarnó. Al encarnarse, ahí viene el misterio. Por eso te digo, estamos hablando, tú también creo que entiendes que estamos hablando de un Dios inescrutable, que yo no te lo voy a explicar todo con semillita, pero la Biblia dice que al encarnarse ya viene a ser el hijo del hombre, pero no deja de ser hijo de Dios. Entonces cada texto donde tú ves que el Padre es mayor que Cristo, está hablando como Cristo encarnado. Como Cristo encarnado, por supuesto, el Padre es mayor que Dios, pero el Cristo encarnado no deja de ser hijo de Dios, o sea, es divino, o sea, ha sido una preexistencia, creo que tú tampoco no crees, por eso digo, dime el contexto, o sea, tú me dices, en sencillo, ¿el Padre es mayor que Cristo? Por supuesto que sí, porque Cristo está encarnado, pero no deja de ser divino, por eso hay textos que, como yo te he sacado, que tiene la misma honra, porque es divino, es una persona divina encarnada. Esa es la explicación, te digo, que tiene que ver en el contexto. Tú no vas a creer, creo, porque tú no crees ni siquiera en la preexistencia, creo que de Jesucristo. Ese te ha respondido. Si no te gusta, refuta en 3 minutos. Adelante, Silvio. Bueno, John, hiciste una mercolacha como un DJ en una discoteca que mezcla música de Sao Paulo, Brasil, con bachata y todo eso. Pero bueno, primero, mi pregunta fue explícita. Si el Padre es el enviador que envió a Jesucristo, y el propio Jesucristo dice en Juan 13:16 que el enviado no es mayor que quien lo envió. Entonces, si tú dices que al honrar a Jesucristo, como se honra al Padre, es porque son iguales, entonces cuando alguien le da honra al apóstol, están honrándolo porque es igual a Jesucristo. No tiene sentido todo lo que me dijiste. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no usas ningún texto bíblico para probar. Me dijiste que Cristo se encarnó. Tú no tienes un versículo que diga que Cristo se encarnó. Cuando tú me dices que Cristo no perdió su divinidad, no tienes un versículo que diga que Cristo no perdió su divinidad. Cuando tú me dices que Jesucristo era hijo de Dios primero y vino a ser hijo del hombre después, el problema es que ¿dónde dice que Jesucristo era hijo de Dios primero y después vino a ser el hijo del hombre? No dice. ¿A dónde dice lo último que dijiste, ahorita de último, que era porque preexistía? ¿A dónde está la palabra prior person en el Nuevo Testamento? No existe. Es un concepto teológico para componer y así torcer los textos de la Biblia. ¿Sí me entiendes? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pregunta, John, si quieres seguir hablando de esto rapidito. Si el Padre le honrará al servidor de Jesucristo, ¿le honra porque es igual a Jesucristo el servidor? Adelante, John. Ok, me sacaste dos cosas. ¿En qué texto me estás diciendo? ¿En qué texto dice que dice que Cristo se encarnó? Eso lo dice en primera de Timoteo, si mal no me equivoco. A ver, un ratito. Eso está en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Te lo leo desde el 15. Pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. ¿De quién está hablando? Se entiende que está hablando de Cristo, es algo que tú piensas que es de otra persona. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a gloria. ¿Quién está hablando? Pues de Jesucristo, se entiende por el contexto, pero dice, ha sido manifestado en carne. Tú me dices que no existe el texto, ahora tú me estás hablando de la preexistencia. La preexistencia está clarísima en Juan 17:5. ¿Qué cosa dice? Ahora pues, está orando Selvi, no está haciendo una predicación a sus apóstoles, para que no es alegoría, es una oración directa al Padre. Le dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Está diciendo explícitamente, antes que el mundo fuese, Padre, yo estaba contigo, dice, contigo, se está hablando de dos. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. O sea, antes que el mundo fuese, Padre, yo estaba al lado tuyo. Eso es un texto explícito. Volvemos a la explicación, Selvin está orando. O sea, acá no funciona la alegoría ni la interpretación. Es una oración que le dice, Padre, yo estaba al lado tuyo cuando estaba antes que el mundo fuese o antes que el mundo existiese. Acá el texto, te escucho, Selvin. Bueno, otra vez más, cuando tú usas 1 Timoteo 3:16, John, ¿tú sabes la palabra manifestado o de qué palabra griega viene? ¿Y qué significa la palabra phanerao? No significa convertirse en nada. No significa convertirse en nada. La palabra phanerao significa darse a conocer, ya sea por palabras, por enseñanzas o por obras. No es convertirse en nada. La palabra manifestarse está en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20, y no es convertirse en nada. Te lo leo, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ahí está la palabra phanerao, ahí está. Pues Dios se los manifestó, ahí está la palabra otra vez. Ahora, ¿qué es lo que manifestó Dios? Dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. ¿Qué cosas invisibles de Dios? Dice su eterno poder y divinidad. O sea, Dios es invisible. ¿Qué es lo que es invisible? Su eterno poder y divinidad. Pero nota lo que dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ahora, ¿cómo es entendido su eterno poder y divinidad? Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La palabra manifestarse no significa convertirse en, sino dar a conocer algo. Jesucristo fue manifestado en carne, pero está hablando de otra cosa. Fue cuando se le manifestó a los apóstoles después de resucitado. Esa es la palabra que dice que Dios lo manifestó en Hechos capítulo 10. Voy a Hechos capítulo 10, versículo 42. Mira lo que dice. Hechos capítulo 10, versículo 42. Dice el versículo 40, y que le levantó de los muertos e hizo que se manifestase. Dios lo hizo que se manifestase en carne. ¿Quién lo hizo manifestarse? Dios. ¿Cuándo lo manifestó? Ya cuando lo resucitó. ¿Qué significa lo que sucedió? Que Dios permitió que lo vieran en carne, porque ahora Cristo es espíritu vivificante. Entonces, cuando dice que Él fue manifestado en carne, está hablando de que fue manifestado en carne cuando resucitó. No está hablando de ninguna encarnación pagana ni nada de esas mentiras teológicas. John, muchas gracias, John. Voy a dormir un rato. Falta Juan 17.5, no me ha respondido. Juan 17.5, la Juan precisión. 17.5, hay un problemita ahí con la traducción y esto está discutido en muchos lados, no discutido por unitarios solamente. Mira el texto para que tú mires algo que no estás viendo. Bueno, John, pero que el problema es que si tú me haces respuestas largas, yo te hago respuestas largas. Si haces respuestas cortas, yo te hago respuestas cortitas. Te leo el texto, dice, en el versículo 2, Juan 17.2, como le has dado potestad sobre toda carne. Esa es la potestad que le dio, es la gloria que tenía Jesucristo en el bautismo, del bautismo hacia adelante. Dice que en Juan 2.11 dice que cuando Jesucristo hizo milagros manifestó su gloria y sus apóstoles creyeron en él. ¿Cuál gloria manifestó? Bueno, la gloria que Dios le dio, porque Dios le dio potestad. ¿Cómo es posible que en Juan 17.5 tú creas que no tenía gloria y que está pidiendo una gloria que supuestamente tenía antes de la creación? No, el texto realmente, la traducción del texto sería, ahora pues Padre, glorifícame a tu lado. Lo que está pidiendo es la gloria prometida en las profecías, que sería exaltado a la diestra de Dios. Padre, glorifícame al lado tuyo. O sea, a la diestra de Dios, pero eso sería en la resurrección. Y dice con la gloria, la palabra aquella no está en el griego. La palabra aquella no es la palabra ho. La palabra ho es la o el. Aquí dice con la gloria que tuve, escucha, que tuve antes en el mundo. Escucha bien, la traducción sería que esta gloria la tuve antes en el mundo. ¿Cuál mundo? Bueno, la tuvo desde que fue bautizado
hacia la muerte, pero la gloria que está pidiendo en este momento es la gloria de la exaltación a su diestra. Ahora, termino con este versículo. Si en el versículo 5 no tiene gloria, como suponen los trinitarios, ¿por qué en el versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado? ¿Cuál gloria le va a dar a los discípulos en la misma oración? Del versículo 5 al versículo 22, si solo han pasado 17 versículos. En 17 versículos ya tiene toda esa gloria que le ha dado a los discípulos. ¿Cómo es posible que les dio algo que no tiene? Dios no puede dar poder si él no tuviera poder. Entonces Jesucristo tiene que haber dado algo que él tenía. Entonces él dice, la gloria que me diste, Una yo pregunta. les he dado. La gloria que Dios le dio La fue gloria de Dios del es Jordán eterna. hacia adelante. Ok, acá termino, justicia. Xelio, ¿te das cuenta que tú has torcido todo el texto? ¿Ah? Bueno, se respeta tu participación, pero estás torciendo todo el texto, Xelio. No, todo lo que tú dices, yo tengo acá la Jerusalén que es bastante respetable, igual que la Interlineal. Dice, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía tiempo pasado a tu lado antes que el mundo. Y tú te quedas ahí, dice, antes que el mundo fuese, Selvi. Antes que el mundo fuese, se entiende que es antes que el mundo existiese. O sea, tú te estás obviando el fuese. La palabra no está hablando de la creación. Ok, Ceni, pero si tú le quitas el fuese, tendría cierto sentido lo que tú dices. Yo no le estoy quitando la palabra fuese. Yo no Lo has estoy quitando quitado. la palabra fuese. Entonces, acá dice antes que el mundo fuese. ¿Qué tiene que ver eso con lo O que sea, que predicó el la... mundo no es creación. Porque la palabra que tú estás traduciendo, la palabra genomai, la palabra que estás diciendo fuese, y la palabra genomai, esa palabra que la estás usando, que tú la estás usando ahí, es la mismita que se usa en Génesis 2:7 en la Septuaginta cuando dice, y vino el hombre a ser. Esa es la palabra genomai. Entonces, cuando él le dice, él está diciendo que glorifícame con la gloria. Escucha, con la gloria. Y la palabra ejo, que está ahí en el verso 5, esa gloria, esa palabra es un presente continuo, como en inglés se dice present continuous tense. Esa palabra ejo es un presente continuo, o sea que la acción se está llevando a cabo en tiempo presente. La palabra ejo es una palabra en presente continuo. No es una palabra pasada, no es una palabra futura, sino que es un presente continuo. Cuando él dice con la gloria que tuve, que le ponen que tuve, la palabra que tuve, eso en presente. Está hablando la palabra, la gloria que está teniendo él. Y esa gloria la está voy a teniendo hablar desde sobre que el eso, mundo comienza John. en el bautismo. John, yo te pido A ver, respeto para en la primer gente, lugar, la que Biblia cuando dice una que la persona esté gloria de Dios es participando, no eterna, ¿no? permita que otro lo interrumpa y lo atropelle. Eso se mira feo. Se ve, un ratito, Cristian, tranquilo, te he vuelto a subir, no, contrólate, Cristian, espérate, vamos a adornar. Te voy a decir si se acepta que Él le va a seguir corriendo. Te quiere preguntar, ¿tú quieres conversar? Si no quiere, no pasa nada. Tranquilo, Cristian. Sí, lo que pasa es que esta persona es demasiado malcriada, atropella y esto que el otro. Por eso yo lo silencio, le cierro la boca en mi en vivo, porque él se mete, aunque no le toque, él se mete. Tú estás hablando en Pero todo el John, live. mi respeto para ti, John, y gracias por A ver, atenderme siempre. antes que Igual huyas, cuando tienes tú que vas a mi saber en vivo, pues yo trato siempre de darte el respeto que te mereces, hermano, y gracias por la el gloria trabajo de que Dios estás es haciendo. eterna y cuando tú reconoces Gracias, que hermano John, gracias. pues te has metido en un Ok, saco. gracias por eso. No quiere responder, Cristian. No lo fuerce, Cristian. No quiere, A ver, Cristian. John, es que Tranquilo. este es el problema, John. Escucha.